Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema La tragedia del joven rico, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versos 16 al 26. Te ruego que antes de empezar me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús por tu bendita palabra. Enséñanos, te rogamos, lo que tú hoy nos quieres mostrar. Que tu palabra sea esa espada que penetra hasta partir el alma en nuestro ser y nos enseñe tu voluntad para nuestras vidas. Y haciéndola, vivamos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mateo nos dice que el Señor Jesucristo está en la región de Perea, al otro lado del río Jordán, y que va en camino a Jerusalén. Ya pronto se acerca la Pascua y Él morirá en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Un tumulto de niños corren con sus madres a que el Señor Jesús los bendiga y ore por cada uno de ellos. Seguramente el Señor Jesús se tomó bastante tiempo en orar por cada uno de los niños y sus familias, conforme a las necesidades particulares. Y es en ese momento cuando llega un joven rico pidiéndole a Jesús que le ayude. Así que vamos a leer la sección que corresponde al día de hoy, capítulo 19, versos 16 al 26. Y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora vamos a leer nuevamente la sección y voy a hacer algunos comentarios. Leamos. Y aquí se le acercó uno, este joven, que más adelante se nos dice que es rico. Nos dice el evangelista Mateo que viene con la intención de preguntarle a Jesús la palabra más importante que pueda un hombre dar a hacer a Dios. ¿Cómo puedo yo estar contigo, Dios? Porque a los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo se les había enseñado de que el hombre y la mujer que cumplieran los mandatos de Dios, estos tendrían una relación con Dios, y esa relación se le llama vida eterna. Así que el hombre estaba
preguntando lo más importante que una persona puede preguntar. Marcos nos dice que este hombre vino corriendo. No es un hombre que pasó por ahí y vio a Jesús y lo identificó como el maestro de Galilea, sino que estando él posiblemente en su casa, alguien le dijo: ha llegado el maestro de Galilea, y él corrió en búsqueda de Jesús. Marcos también nos dice que hincando su rodilla en tierra, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Aquí el hombre está diciendo que él sabe que algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer para ganarse la vida eterna. Él está pensando en algo que él haga de bien. ¿Qué bien haré? Alguna obra. Hay que recordar que a los judíos en aquel entonces se les enseñaba que ellos tenían que cumplir los mandamientos, pero además muchas otras cosas más que eran parte ya de su cultura, como cuidar de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Eran personas que tenían que ver por el prójimo, que al extranjero no se le tratara mal. Entonces este hombre hace una pregunta correcta: ¿qué bien haré? Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 dice al pueblo que pregunta: ¿qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús dice: esta es la obra que Dios quiere de ustedes, que crean en el unigénito del Hijo de Dios que Él ha mandado para la salvación de ustedes. Entonces, este hombre no está muy lejos en preguntar qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna. Sigamos leyendo. Y él, el Señor Jesús, le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Porque tú ya lo sabes. Ya sabes que todo lo bueno que Dios te ha exigido está en la ley. Pablo dice que la ley es santa, que es justa y que es buena. Y todos los judíos, cuando recibieron la ley de Dios, se comprometieron con Dios a cumplirla ella y sus hijos, porque esta ley es santa, buena y justa. Entonces este hombre sabe qué es lo bueno. En algunas versiones dice maestro bueno, y sí, es muy posible que haya sido el texto correcto, pero está esto en debate. Como quiera que sea, en la misma versión de la Biblia Las Américas, en el Evangelio de Lucas y de Marcos, ahí sí dice que el joven rico dice maestro bueno. El Señor Jesús enfoca la situación a Dios, no negando que Él, Jesús, sea bueno. Por supuesto, Jesús es el único ser humano que ha vivido en la tierra que ha sido bueno cabalmente, por completo, pero quiso hacerle ver a este hombre y a las generaciones posteriores que nosotros no debemos de poner este título de bondad en cualquier persona, sino únicamente en Dios. Sigamos leyendo. Y entonces Jesús le dice: solo uno es bueno, solamente Dios es bueno. Para que este hombre no piense que él había hecho ya casi todo, o todo lo que él suponía de la ley, y por lo tanto era bueno. Y si era bueno, entonces, ¿qué le faltaba para llegar a la excelencia y por lo tanto tener una relación perfecta con Dios? Entonces Jesús dice: solo uno es bueno.
Y después añade, pero si deseas entrar en la vida eterna, o sea, en la relación correcta con Dios, guarda los mandamientos. En Levítico capítulo 18, el Señor Dios dice que el hombre y la mujer que hagan la ley, que cumplan los mandamientos, estos tendrán vida eterna. Así que este hombre, que muy posiblemente conocía bien la Biblia, puesto que Lucas dice que él, este joven rico, era un principal de ese pueblo, un principal de la sinagoga, un hombre que tenía un lugar prominente dentro de la religiosidad de su comunidad. Entonces este hombre ha de haber conocido perfectamente que Dios en más de una ocasión dijo que el hombre y la mujer tendrían vida si ellos obedecían la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, guarda los mandamientos que tú conoces. Y entonces vamos a ver qué respuesta tiene el joven rico. Él le dijo, ¿cuáles mandamientos? Porque los que están en la Biblia, yo los conozco y yo los he hecho. ¿A cuáles mandamientos específicamente te refieres? Y dice el evangelista Marcos que Jesús, mirándolo, le amó y le contestó. En este caso, Mateo solamente escribe, le dijo. Leamos. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús menciona aquí 6 mandamientos que habla de la relación que debe de tener una persona con su comunidad, una persona con las demás personas. Es importante que nosotros amemos a nuestro Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, pero se entiende que una vez que lo estamos haciendo, por ese amor que le tenemos a Dios, vamos a amar a los demás de una manera plena, perfecta, completa. Y ahí es muchas veces donde fallamos. Y por eso Jesús enmarca estos 6 mandamientos de las relaciones personales. Vamos a seguir leyendo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, lo he cumplido a cabalidad, de una manera perfecta. Doy ayuda a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Doy mis limosnas, mis diezmos, mis primicias. Yo cumplo de guardar el sábado. Hago la ley. Entonces, ¿qué me falta? El hombre es una persona sincera. Es una persona que busca a Dios. Él se da cuenta en su interior que algo le falta, que su vida espiritual no está completa, más bien está muerta. Y él, por eso, cuando le dicen, el maestro de Galilea está en medio de nosotros, sale corriendo. Y además se pone de rodillas ante Jesús. Siendo una persona rica, vestida de seda, no le importa. Él ensucia sus ropas al postrarse ante Jesús. Es una persona que busca a Dios de una manera sincera. Entonces, ¿qué me falta? Parece un grito de auxilio. Es una persona que está sucumbiendo en las tinieblas, una persona que se está hundiendo en el lodo y dice, ayúdame, ¿qué me falta todavía? Y entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser completo, si quieres ser un cristiano maduro, si quieres tener una relación correcta con Dios, una relación real con Dios, si quieres tener la vida eterna
que es Dios mismo, entonces ve y vende lo que posees y da a los pobres. Jesús conoce el corazón de este hombre. Jesús conoce que es un hombre rico y como rico ha puesto su confianza en las riquezas y no en Dios. Este hombre rico tiene todo lo que necesita y aún más. Este hombre rico no tiene de qué angustiarse para comer el día de mañana. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que no deberíamos nosotros de preocuparnos, de afanarnos. ¿Por qué vamos a comer el día de mañana? Hay que confiar en Dios, como Dios le da a los pájaros su comida y así como Dios le da a la humanidad toda su lluvia y el sol. Dios proveerá para nuestras necesidades del día en día. Pero este hombre no tiene por qué preocuparse del día de mañana, porque tiene sobreabundancia de recursos. Entonces, Jesús lo que está viendo es que este hombre ha puesto toda su fe en la riqueza. Este hombre tiene como ídolo, como Dios, al rey de las riquezas, al Mamón. Este hombre adora al Dios de la riqueza y entonces cree que ama a Dios, cree que obedece a Dios, cree que está bajo el poder y la autoridad de Dios, en el reino de Dios, pero no es así. Y por eso Jesús le dice, tú lo que tienes que hacer es deshacerte de ese tu ídolo y voltear hacia Dios y amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Y entonces tendrás vida eterna. Por eso, más adelante, Jesús dice que la riqueza puede ser un gran estorbo para que la gente venga a Dios. Sigamos leyendo. Y tendrás, una vez que tú vendas tus propiedades y repartas esos recursos entre los pobres, entonces tendrás tesoro en los cielos. Posteriormente ven y sígueme. Sígueme a mí, a Jesucristo. Él es el Dios verdadero. Si tú me sigues, tendrás vida eterna. Hay que recordar que aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario junto al Señor Jesús, que era un homicida y que merecían sus actos que muriese en la cruz, reconoce que Jesucristo es Dios y le pide a Él que se acuerde en su gracia y misericordia de este pobre hombre. Jesús le dijo, hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la oportunidad que el Señor Jesús le está dando a este joven rico. Vende todo lo que tienes y entonces tu fe sea puesta en mí y no en tu dinero. Ven, sígueme. Jesús en alguna ocasión dijo que aquel que ama más a su padre o a su madre o a su esposa, a su hijo, lo ama más que a él, no es digno de él. Jesús reclamó para él todo el amor total y completo del corazón del hombre. Y entonces es como se puede tener una relación con él, con Dios. Y entonces tenemos ya así la vida eterna. Sigo leyendo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste. Él en ese momento reconoció que su Dios era el Dios de las riquezas y no quiso darle la espalda al Dios de las riquezas. No quiso alejarse del Dios de las riquezas. Prefirió estar con esa
angustia, con ese dolor, con esa tristeza, con ese quebranto de no tener vida eterna, de no tener relación con el Dios verdadero, por seguir gozando y disfrutando las riquezas de este mundo. Porque era dueño, agrega Mateo, de muchos bienes. Era un hombre acaudalado y no quiso él dejar al Dios de las riquezas. Sigamos leyendo. Y Jesús dijo a sus discípulos, seguramente que lo dijo de una manera triste, penosa, dolorosa, porque él sabía, Jesús sabía que este hombre se perdería para siempre, por la eternidad, sin Dios y sin esperanza. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Dios a sus hijos les prometió bienes espirituales y materiales. Es verdad. Vemos que Abraham, el padre de la nación hebrea, fue un hombre rico. Isaac, su hijo, fue un hombre rico. Jacob, su nieto, fue un hombre rico. En los tiempos de Abraham vivió otro hombre llamado Job, que cuando pasó por la prueba, después Dios le dio mucho más de lo que tenía en un principio. Y cuando leemos nosotros en el capítulo 1 de Job, se nos dice que era un hombre muy acaudalado y Dios le bendijo todavía más después de haber pasado por su prueba. Los amigos de Job, cuando se enteraron que estaba gravemente enfermo, pensaron que estaba enfermo por cuanto era un pecador. Se equivocaron. Job no había pecado. Los discípulos de Jesús, cuando ven a un hombre ciego, preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, ni este ni sus padres. Él está así para darle gloria a Dios porque iba a ser sanado por el Señor Jesucristo. Entonces, la gente pensaba que la riqueza, el poder y la salud pertenecían a aquellos que eran gente que amaba a Dios de corazón y que por consiguiente los que eran pobres y enfermos, estos eran personas que habían cometido algún pecado o sus padres. Y el Señor Jesús nos está diciendo, no es así. Entonces las riquezas pueden ser un gran obstáculo para que la gente conozca al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, pero no necesariamente, porque tenemos a un hombre que se llama Nicodemo y a otro que se llama José de Arimatea. Ambos eran ricos y José de Arimatea dio su sepulcro nuevo para que el Señor Jesucristo fuese ahí sepultado. Pero es que estos hombres no habían puesto su fe en la riqueza. Su fe la habían puesto en Dios. Y sí, usaban la riqueza para bendición, para ayudar a otros, para darle gloria a Dios. Y no como este joven rico que tenía la riqueza como su Dios. Entonces, el Señor Jesús dice, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, aquí Jesús va a hacer un comparativo de un dicho popular rabínico de su época. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que eso es algo imposible, que el que un rico entre en el reino de los cielos. Es todavía más difícil, todavía más imposible. Y entonces, vamos a leer. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro. ¿Y cómo no? Entonces, si estos ricos que ellos pensaban vivían
cumpliendo la ley de Dios, y por eso Dios los había prosperado a tal grado de que fueran muy ricos, ¿qué se espera de mí, que soy pobre y que seguramente yo sí soy pecador, no como el rico? ¿Quién se va a salvar? Si el rico no se salva, porque se entiende que es un hombre que está cumpliendo la voluntad de Dios, pues entonces yo. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les va a enseñar que la salvación viene de Dios. En toda la Biblia se nos enseña que la salvación es de Dios. Y Él, Dios, es el que pone en el corazón de la gente el buscar, el desear, el preguntar, el inquirir, el investigar, encontrar a Jesús. Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para ir a Dios. Si es pobre o si es rico, Dios es el que ha elegido a la gente y la busca y la redime. Sigamos leyendo. Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible. Es imposible que ustedes agraden a Dios. Es imposible que busquen de Dios. Es imposible la riqueza que permita que llegue uno a Dios. Pero para Dios todo es posible. Entonces, los ricos también pueden ser hijos de Dios. Los ricos pueden amar a Dios con todo su corazón. Y su riqueza la pueden usar para bendecir a muchos. También es cierto, en la Biblia se nos dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para bendecirlos, para hacerlos ricos en gracia. Es cierto. Bendito es Dios. Entonces, en esta enseñanza viva, real, trágica, en que un hombre joven rico se alejó y para siempre se perdió, habiendo tenido la bendición de haber hablado con Jesús y haber visto la gracia y la misericordia y el amor que Jesús tuvo para con él, y guiarlo de la mano, confrontarlo consigo mismo y hacerle ver que no era suficiente con tratar de cumplir los mandamientos de Dios, sino amar de Dios de todo corazón. Tanto que cuando Dios le pide: vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, lo haría gustosamente. Vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hubo un momento dado en que un hombre llamado Bernabé vende su propiedad y trae el dinero de la venta a los pies de los apóstoles para que este dinero se reparte entre los pobres de Jerusalén. Y nadie le dijo a Bernabé: oye, vende esto para que tú te ganes un lugar en el cielo. Bernabé ya era hijo de Dios, cristiano. Él lo hizo de su corazón. Y este hombre se dio la vuelta y se alejó, porque él atesoraba, no quería soltar su ídolo. ¿Qué ídolo tienes tú? ¿Qué Dios tienes tú? ¿La música? ¿El trabajo? ¿La mujer? ¿Los hijos? Dios quiere que ante todo y ante todos tengamos a Dios como lo primero y lo más importante. Sí, hay que amar a la esposa, a los hijos, pero no más que Dios. Sí, tenemos que trabajar y mucho, pero tenemos que darle tiempo a nuestro Dios. Sí, es bueno tener muchos amigos y estar en contacto con ellos y vernos y saludarnos y platicar, pero tenemos que tener un tiempo para nuestro Dios. Empezamos este año, que Dios nos ayude a ver lo más importante,
a reconocer que sobre todas las cosas, lo más importante es nuestro Dios. Estoy seguro que algunos de ustedes que en el año pasado se enfermaron y de una manera importante se dieron cuenta qué bueno es tener salud. Entonces, ustedes pueden valorar la salud que Dios les da. Pero no perdamos de vista que esa salud que ustedes y yo tenemos nos es dada por Dios. Es bueno buscar de Dios con todo nuestro corazón y no alejarnos de Él como hizo este pobre rico que se perdió para siempre. Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, a entregarnos de todo nuestro corazón, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas a ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Cordialmente te invitamos todos los martes a las 6 de la tarde. Únete con nosotros en Facebook Live. Estaremos orando por tus necesidades. Háznoslas saber, por favor. Gracias. También estamos en YouTube, en Facebook. Y todos los martes, jueves y sábados te esperamos aquí a las 7 de la noche. Ve los videos anteriores, suscríbete si no lo has hecho, comparte, muy importante. Y que Dios te bendiga.